Bueno, hola, hola a todos. Yo soy Andrés Mi Beltrán. nombre es Juan Diego Escobar Alzate. Yo soy David Borges. Yo soy Felipe Martínez, Mi nombre es Marco Vélez Castilla. Soy el director de Luz o Luz de Flower of Evil. soy el director de Fortuna Lake o Terror en la Laguna. Soy el director de Psicosexual. Bueno, he hecho 5 pelis, de las cuales he estrenado 4. Que son The Mental, Caliban, La desaparición de Sofía y Diablo. Estoy muy contento de estar aquí. De verdad que, digamos que rescatar el género en Colombia en un momento donde tal vez no pensábamos que esto iba a suceder, pues es increíble. Entonces empecemos por donde comienzan los viajes. O sea, ese primer momento de terror y horror en la vida, que puede haber sido una historia de fogata, un libro, una película que los marcó. ¿Cuál fue? Debo decir que mi decisión de empezar a hacer terror viene después de Bluff. Un poco, Bluff era como el género del cine que a mí más me gustaba o sea, como este cine como negro con comedia. Yo recuerdo en especial un cuento que hacía parte de una colección de cuentos que había que leer para una tarea de español o de literatura. y es de Horacio Quiroga y se llama La gallina degollada. Nosotros dejaron ver El Exorcista a los 8 años. Nos dejaron ver Jaws, o sea, por eso no entró al mar. Nosotros vimos The Shining, o sea, como... Desde muy pequeños. De que tengo uso de razón, entonces soy un geek del género. Obviamente, al ser el género una contracultura de cierta forma. Nadie nos para bolas y somos unos inadaptados. Bueno, yo creo que no hay como una sola cosa. Es una serie de eventos, pero sí desde muy pequeño me gustaba asustarme. Yo recuerdo que los primeros libros que yo leí, porque a mí no me gustaba la literatura, pues fueron las historias de Escalofríos, que yo creo que ese fue mi acercamiento a la lectura. Me gustaría decir que fue Poe o Lovecraft o algo así, pero no, fue Escalofríos. Una chimba. Y eso era lo que yo hablaba, o sea, eso era el tema de conversación con todos mis amigos. Digamos, mis inicios, mi papá, pues como en los domingos nos usábamos en la casa, ellos pues se ponían a ver, mi papá ponía televisión en la sala y nos poníamos cuando yo tenía 10 años también por ahí. Y él simplemente como por entretenimiento, como para que algo hiciera ruido, yo me ponía a ver lo que él tenía y siempre los domingos daban unos westerns y puros spaghetti westerns en realidad. El internet obviamente no había llegado, pero a mí me encantaba que fueran los domingos para yo poder ver estos spaghetti western pues tan impresionantes que me encantaban. Y cuando el internet empieza a llegar, pues me voy investigando pues quiénes son estos directores, etcétera, etcétera, y me doy cuenta pues que el spaghetti western se acabó y estos directores se pasaron pues al giallo italiano, ¿cierto? Un subgénero del terror, y ahí fue cuando yo me metí pues precisamente en el mundo del terror también desde muy temprana edad, y quedé totalmente enamorado precisamente de toda esa ola, por así decirlo, italiana de género, y esos fueron también mis inicios. Y obviamente pues también, claro, Escalofríos, todo esto también me encanta. De verdad quería hacer otras cosas y alejarme de mi zona como de confort, como dicen, como tratar de hacer cine que no tuviera nada que ver conmigo y aprender un poco más. Y ahí empiezo a escribir 2 películas, una de ellas es Doble, que terminó haciéndose años después. Tal vez es una referencia extraña, pero yo fui criado por una familia, pues mi mamá, testigo de Jehová, entonces la Biblia siempre estuvo presente. Una chimba, me encanta. Y era una vez al año que la leía. Y una historia de terror impresionante, la Biblia de Escalofríos se queda corto. Sí. Ahí hay la Biblia literalmente es una fuente de historias fantástica. Ajá. Mi hermano y yo nos amamos tanto el género de terror que las únicas películas que alquilábamos en Blockbuster eran a irnos a buscar terror, y siempre normalmente era como La Caja Verde, entonces uno la tenía más días, entonces la podíamos ver 2 veces, 3 veces si nos gustaba, o analizabas como ¿por qué te gusta? Empiezo a ver un montón de cine y me vuelvo como aficionado, y de hecho ahora, además de Séptica, tengo 2 pelis más de terror en proceso, y se me volvió como de verdad como una adicción ver cine de terror. Me parece me parece que hay un montón como de posibilidades expresivas y como de metáforas que se pueden usar dentro del terror que en otros géneros no. ¿Está el género inexplorado y todavía en una etapa muy temprana en Colombia? Yo sí creo que pues esto es nuevo, digamos, que tengamos tantas películas, pues además tantas son poquitas igual, ¿no? Como que es una cosa que hasta ahora se estaba dando. Yo siempre he pensado eso, o sea, no es solamente que está inexplorado, lo cual me parece muy, muy raro que en Colombia no hayamos explorado el género por tantos años ya, sino inspiramos a otra gente a que sigamos
haciendo género. Por ejemplo, aquí en esta reunión sí somos todos manes y no hay una mujer como directora, que ya de por sí es bastantes poquitas en Colombia, y no están haciendo género tampoco, intentando impulsarlo. Entonces creo que necesitan haber como más espacios para que comencemos a probar que en verdad el género en Colombia puede ser algo muy, muy bacano y podemos tener otra vez un rango de posibilidades. Yo creo que para crear industria ningún género puede ser pues rezagado en realidad. Y yo sí siento que en Colombia se rezaga el género, pues obviamente en términos del FDC y pues de las ayudas, obviamente de estas, por así decirlo. O sea, como por lo menos, digamos, desde la creación del FDC debería haber constantemente alguna película de género en las 40 películas colombianas que se estrenan al año y la verdad no pasa tanto. Digamos más difícil ahora, ¿no? Porque digamos que la parte de cine autor está como muy respaldada por el FDC y digamos que la parte comercial, pues al final, digamos, se funciona en la taquilla y ahí va, pero el terror no está ahí, ¿no? El terror no está en ningún lado, como que no es lo usual. Entonces sí creo que esa decisión, digamos, del ministerio, del FDC, de premiar más cine de autor ha hecho que se desaparezca en Colombia el cine comercial y que de eso también haga que el cine, digamos, de terror desaparezca o esté casi que como que ahí saliendo como un zombie debajo de la tierra. El lado positivo del género también es que sí tiene una respuesta del público mucho mayor. O sea, realmente hacer una película de terror usualmente no es tan costoso. Puede serlo, obviamente, pero pues suele ser más económico y realmente al público colombiano le gusta y eso es algo que yo creo que poco a poco se irá entendiendo. O sea, la respuesta de Llanto Maldito, a pesar de que apenas acaban de abrir las salas y bueno, todo el tema del aforo y que la gente todavía tenía miedo, fue muy buena. Pero tratando de mantenernos en la conversación de género, para no entrar en la de los obstáculos de cómo hacer esto sostenible, cómo construir industria y cómo todo eso, hablemos un poquito de los referentes, de quiénes son esos referentes locales para construir esas historias. De pronto, digamos que Carlos Mayolo, pues, en mi, pues, con carne de su carne, pues, entra, digamos, a mí a gustarme algo, digamos, de ese gótico tropical de cierta forma, pero nunca me identifiqué con ningún realizador en realidad nacional. O sea, yo soy muy poco intelectual en verdad en el cine y me encantaría ir a investigar toda esa filmografía colombiana y cada vez hay más películas por ver en la lista y menos tiempo, pero las pelis como Satanás, como La cara oculta que yo iba al cine veía, o un par de Simón Brandman que se llamaba Default. Eso que Juan Diego decía y que David en cierta manera también lo está diciendo, es que también ha sido muy difícil poder ver esas películas colombianas antes y poder darle tributo o aprender de ellas, sea la peli que sea, siempre hay algo que te llamó la atención, o un plano, o algo, la actuación de alguien, una escena, lo que sea puede llamarte mucha atención y hemos perdido como el chance de poder ver todo este patrimonio fílmico que nosotros tenemos, porque está oculto, no está disponible. Yo debo decir que sé poquito como de otras personas. Claramente Pipe Orozco y los Orozco y usted con El Espectro fue como que me hubieran abierto la cabeza y me hubieran mostrado como miércoles, estos manes hicieron esta peli que nadie hace. O sea, yo en ese momento no conocía a Pinilla ni sabía mucho de otro cine del género, digamos. Porque precisamente uno tampoco se siente orgulloso de esas figuras, pero una figura como Jairo, digamos que le hicieron un homenaje en Sitges hace como 5 años. Jairo Pinilla fue la figura al que le dieron el premio en Sitges de honra, pues me hago entender, como el premio más importante de la trayectoria. Pero entonces, digamos, nosotros nos encargamos como siempre de que, no, eso es man, hacía muchas películas muy malas, pero no nos damos de cuenta en el contexto en el que las estaba haciendo, y eso es importantísimo. Y también es una respuesta a nuestro cine, que ha sido muy joven y que ha sido muy precario por muchos años. Pues en los años 90 pues hacíamos una película al año y pues nosotros crecimos viendo las películas de Sergio Cabrera una vez al año y por ahí pues casos muy específicos. Y eso creo que es lo que más inspira, es como ver lo que los otros directores están haciendo ahora. ¿Qué puedo yo como... ay, me gustó eso, lo voy a empujar un poquito más, porque ya ustedes llegaron hasta ahí, entonces yo ahora ya llegué, puedo cogerlo y empujarlo un poquito más y ver hasta dónde puedo llegar y seguir experimentando con el género que tenemos.